Muy buenos días, mi nombre es Ok. Taylin Ortega y nos encontramos en el Salón Gloria Guardia. Sean todos bienvenidos a la actividad Mujeres en Cuarentena, taller de escritura creativa de minicuentos, el cual está a cargo de Funda Morgan. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. La sección de preguntas y respuestas se encuentra en el icono de abajo. Pueden realizar sus preguntas y estas serán escogidas por el moderador y luego respondidas. Les recordamos que esta actividad también se está transmitiendo vía YouTube. Hola, buenos días. Gracias por unirse a nuestro Zoom, a nuestro taller de Mujeres en Cuarentena, que ha sido llamado así. Me presento, mi nombre es Marina Pérez Cárdenas, yo trabajo en Funda Morgan. Funda Morgan es un eje de responsabilidad social empresarial de la firma de abogados Morgan y Morgan y se dedica desde hace 13 años básicamente a dos ejes fundamentales: el eje de acceso a la justicia y el eje de educación. Dentro de acceso a la justicia, nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Asistencia Legal Comunitaria, a través del cual brindamos asesoría y representación legal gratuita a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y no tienen los recursos para poder pagar un abogado. También las apoyamos en el área de familia, de pensiones alimenticias y todo lo demás. Y específicamente a mujeres que provienen del área de San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá por ahora. Nuestro caminar nos hemos dado cuenta que si bien es cierto la representación legal gratuita es súper importante, también tenemos que trabajar con otros aliados y para poder hacer una prevención sobre la violencia. Y de esta manera nos unimos pues a movimientos, a personas, a organizaciones que quieran trabajar precisamente en las causas estructurales de la violencia, que vienen siendo pues la falta de equidad y desigualdad de género. Siendo así, hemos pues creado este taller con mucho cariño para ustedes y el día de hoy me acompañan dos mujeres del mundo literario a las cuales admiro muchísimo. Ellas son Natalie Ponce Ulloa y Carolina Fonseca, que las voy a presentar un poquito. Carolina Fonseca, ella es de Caracas, Venezuela, es abogada, es editora y es escritora, y es mucho más también. Reside en Panamá desde el año 2011, ha publicado muchos libros de cuentos, entre ellos A veces sucede, Impulsos indomables a plena luz del día, Dos voces, 30 cuentos, y pues también diferentes antologías de cuentos como por ejemplo Escenario y Provocaciones, Mujeres Cuentistas de Panamá y México, y Resonancias. Es socia fundadora también de Foro Taller Sagitario Ediciones. Y también pues nos acompaña Natalie Ponce Ulloa, también es de Caracas, Venezuela, reside en Panamá desde hace varios años ya también. Es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene maestría en Estudios de la Mujer. Es psicoanalista y miembro de los foros del campo lacaniano, una de las instituciones internacionales que apoyan la elaboración y la transmisión del psicoanálisis, la formación de los analistas y la calidad de su práctica. Se ha interesado por las relaciones entre el psicoanálisis, estudio de género y manifestaciones culturales como arte y literatura, y ha publicado diversos artículos en diferentes revistas en Panamá y en Venezuela. Entonces, habiéndolas presentado a ellas, vamos a dar por iniciado ya este taller y yo voy a arrancar dando un pequeño contexto del impacto que está teniendo esta pandemia en las mujeres. Es un impacto diferenciado. ¿Y por qué nos queremos pues, enfocar en este sentido en las mujeres? Si bien es cierto que la pandemia nos ha puesto el mundo al revés a todo el mundo, a todos nosotros, seamos hombres, mujeres, niños, adolescentes, abuelos y demás, es cierto que dependiendo del grupo poblacional al que pertenezcamos y los privilegios o no que podamos tener, estamos sufriendo los impactos de una manera diferenciada. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora mismo con los niños y las niñas, que las escuelas están cerradas y se están dando clases a distancia. Y no es lo mismo un niño que tiene las facilidades de acceso a internet, tiene la tableta, la computadora y tiene el apoyo de sus padres para poder continuar dando el curso, que un niño que no lo tiene, que es la realidad de muchos chicos de nuestro país. Entonces, el resultado de eso
va a ser diferente al final del año. Puede que ese niño que no tiene todas esas facilidades termine abandonando el colegio. Y esto pasa también igual con otros grupos poblacionales. En este sentido, nos vamos a enfocar hoy en las mujeres. La pandemia está afectando de una manera diferenciada a las mujeres en todo el mundo. Esto no es solo en Panamá. Y yo he recogido, pues, investigando diferentes informes, entre ellos uno que hizo la Iniciativa Paridad de Género de Panamá, en qué aspectos es que estamos sufriendo, pues, este impacto diferenciado. Y básicamente son 5. El primero, barreras económicas. Segundo, barreras de salud. Tercero, cuarentena con nuestro agresor. 4, poca participación. Y 5, sobrecarga en el hogar. El primero, pues las barreras económicas, se refiere a que en el mundo, y en Panamá no escapa de esta realidad, las mujeres, en el mundo de trabajo informal, las mujeres tienen más trabajos informales que los hombres. Entonces, esto nos hace sufrir cierta precariedad, pues porque como se han decretado medidas de confinamiento, las mujeres que hacen trabajos de día a día, por día, como por ejemplo artesanas o mujeres en la bonería o mujeres que limpian y todo lo demás, pues se han visto de la noche a la mañana sin esa, sin esa facilidad económica. Y eso también pues, nos pone en un riesgo. Y también se ha visto que las mujeres trabajan en ciertos sectores donde están más desprotegidas y son más precarios. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas. En Panamá se estima que unas 62.000 más o menos trabajadoras domésticas, de las que el 75% al 90% de ellas no están inscritas en el Seguro Social, ni tienen todas sus, lo que nos dice la norma panameña que deben tener, pues eso no se cumple. Entonces eso es un problema grande para ellas porque son pues sujetas muchas veces a víctimas de ciertos abusos. Ahora, por ejemplo, los empleadores les han pedido que se queden en casa los fines de semana y no salgan. Esto las aleja de sus familias tremendamente. Y también las sobrecarga, porque muchas veces ahora les piden que trabajen los domingos, no se les paga, si se les paga. Entonces, es un tema importante. De igual manera, muchas mujeres en Panamá que son jefas de hogar y que ahora pues se ven obligadas a depender económicamente quizás de sus exparejas con las que puede que no tengan una buena relación. En el tema en el aspecto de barreras en la salud, es interesante porque cubre varios aspectos. El primero nos habla de que hay más mujeres en el rol de cuidadoras y el 76% del personal de salud en Panamá son mujeres. Y el 90% del personal de enfermería en Panamá son mujeres. Entonces están muy expuestas las mujeres a riesgos de contagio y encima pues han sido víctimas de discriminación, de los transportes colectivos, por ejemplo, que no les quieren llevar a los lugares, luego llegan a casa y también se tienen que hacer cargo de otras personas y de los quehaceres y demás, y entonces pues esto está teniendo un impacto en este grupo poblacional. Además está el tema de la salud sexual y reproductiva, que aquí entran varios factores. Lo primero, la atención pre y postnatal, que muchas mujeres han dejado de tener, las consultas necesarias para llevar a feliz término su embarazo, e incluso ya una vez que nace su bebé, pues tampoco están teniendo el acceso que deberían tener en este tema. Adicional está el tema del acceso a anticonceptivos, que es muy importante también en esto de la pandemia, y otro que se está empezando a hablar, el tema de las toallas sanitarias, por ejemplo. Si no tenemos dinero, si nos dan una bolsa de comida, ¿qué pasa con las toallas sanitarias? Las mujeres somos el 50% de la población y las toallas sanitarias no deberían ser un artículo de lujo, sino un artículo de primera necesidad. También hemos visto recientemente que el fuero maternal podría estar en peligro por todo el tema de suspensión de contratos, si no han pagado las últimas 9 cuotas y demás. Y esto es algo, pues, una afectación muy, muy, muy grave e importante. El tercer pilar que les hablaba, que es el tema de la cuarentena con el agresor, pues obviamente todos los gobiernos del mundo han tomado medidas de confinamiento. Panamá es uno de los países con el confinamiento más largo y duro de la región. Ya llevamos 5 meses. Y esto pues lleva muchas situaciones de estrés y tensión en casa y una convivencia forzada con tu pareja.
Entonces, en muchos casos, en todos los países está aumentando incluso hasta en un 30% los casos de violencia doméstica. Ahora, lo que estamos viendo en Panamá es que, o sea, nosotros sabemos por el trabajo que hacemos que está habiendo mayor violencia doméstica, pero no se está reflejando en las estadísticas de denuncia. Y esto no significa que en Panamá hay menos casos, sino que no tenemos la facilidad o no las hemos dado de poder hacer una denuncia en regla. O sea, por ejemplo, si tenemos que solamente podemos salir lunes, miércoles y viernes, 2 horas, cómo vamos a llegar a poner esa denuncia, o a lo mejor nuestro agresor no nos deja salir de casa, no podemos hacer la llamada porque él está allí. Son muchas situaciones que hay que tener en cuenta. El tema de la poca participación, si somos el 50% de la población, no estamos siendo reflejadas ni estamos participando en los comités de tomas de decisión para temas de atención de casos en la pandemia y de las políticas que hay que generar. Y esto, un ejemplo muy claro, y lo quiero decir, anoche directamente nuestro representante de salud mencionó que si las cifras siguen bajando, se va a conceder 4 horas a las damas panameñas para ir a arreglarse todo lo que necesiten al salón de belleza. Y esto refleja una clara desconexión en cuanto a las necesidades que tenemos como grupo poblacional. Y por eso es tan importante que nosotras estemos reflejadas y participemos de estos comités. Y esto es deber del Estado incluirnos. Y por último, pues el tema de la sobrecarga en el hogar, que esto yo creo que todas las que están aquí lo pueden, lo deben estar viviendo en carne propia, porque a aquellas que tenemos un trabajo formal y que estamos en teletrabajo, pues el teletrabajo se junta con las clases del niño, digamos que solamente hay una computadora, se junta también con los quehaceres domésticos, que en Panamá se estima que el 75% de los quehaceres lo hacen las mujeres, yo apostaría que incluso un poco más, bueno, las clases a distancia y encima el cuidado de terceros y la gestión de todo lo que tiene que ver con el hogar, que si el supermercado, que si no sé qué, que la comida, etc. Entonces esa sobrecarga que se está teniendo y la falta de conciliación también está provocando un impacto en la salud emocional de muchísimas mujeres. Entonces también es algo importante que hay que atender. Y bueno, pues habiendo hecho este mega resumen, porque si lo buscan en internet realmente los impactos son súper duros, y encima luego cuando ya empiezas a hacer transversalización y hablas específicamente de mujeres con discapacidad, por ejemplo, pues también lo sufren mucho, o mujeres indígenas, o todo lo demás, o mujeres adultas mayores también. Y pues, habiendo dicho esto, esto nos da un poquito de contexto para meternos un poco en cómo estamos viviendo de manera diferenciada las mujeres esta pandemia, y que nos sirva un poco de espíritu para explorar y reflexionar un poco junto a Carolina y a Natalie esto que vamos a hacer hasta la 1 tenemos, exactamente. Así que bueno, chicas, muchas gracias, les paso la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Este es un taller distinto, definitivamente, ya que no podemos como tener esa interacción y vernos como en otras oportunidades que hemos estado en la feria. Y también es un taller distinto porque si bien tenemos ya unos 4 años trabajando pues en torno a este proyecto, junto con Marina y Fundamorgan, en relación a la publicación del libro Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, pues este año quisimos salirnos un poco de ese trabajo que ya tiene varios años para atacar la necesidad actual y buscar herramientas, yo diría como internas, recursos que podamos utilizar en este momento para lidiar con esta situación que definitivamente ha afectado a nivel de salud mental, a nivel de carga de trabajo, a nivel de malestar general, yo diría incluso social, político, económico, es decir, una situación que nos ha impactado a todos
y que muchas veces los recursos, por ejemplo, como las terapias, los espacios de asesoramiento, tanto psicológico como legal o social, en este momento primero han sido pues cerrados, pocos tienen una atención virtual y yo creo que aunque hay espacios gratuitos, las atenciones terapéuticas siempre han sido un espacio como de lujo, un espacio que no le llega a todo el mundo y no de la misma manera. Entonces, yo diría que em, la publicación del Basta ha sido también como un pretexto para poder trabajar en espacios como este y generar alguna salida a la necesidad de poner en palabras, de comunicar, de tomar voz y de poder sanar momentos complejos a partir de lo que nosotros tenemos más a la mano. Y creo que el instrumento primordial es la palabra, la que todos tenemos, no importa tu formación, no importa dónde estés, uno puede como procesar en lo que uno está viviendo a través de la escritura, a través de la oralidad, y es algo también, creo que muy propio de lo femenino, es decir, sin rozar lo estereotípico y pues bueno, muy en contra también de la imagen de mujer que se ha ido construyendo en este tiempo de la pandemia a nivel de comunicación gubernamental, ciertamente mujeres alrededor del espacio, por ejemplo, de la cocina o de la fogata o la reunión de mujeres para conversar, para sanar, para acompañarse, es algo pues que trasciende los diferentes momentos históricos. Y creo que, pues bueno, a eso queremos nosotras apostarle. Va a ser un taller diferente, tenemos un espacio para poder escribir que se llama preguntas y respuestas en nuestro panel de Zoom y pues pueden ir escribiendo comentarios, compartiendo con nosotros pues lo que quieran compartir y al final o hacia el final de estas horas tendremos el espacio como del taller creativo, donde buscamos que ustedes puedan escribir o darse el permiso de escribir algunas líneas y como no podemos tener este espacio como de que ustedes lo pongan a través del micrófono, compártanos sus escritos y sus opiniones a través de este chat de preguntas y respuestas y nosotros los vamos a ir leyendo, ¿ok? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla, a compartirles textos y lecturas que hemos estado revisando durante este tiempo. Entonces, bueno, como les comentaba, en relación a las mujeres y la escritura, definitivamente que la escritura sirve como un proceso para sanar, para reflexionar, elaborar emociones, pero también todo lo que tiene que ver en torno a lo doméstico, el ser mujer, la vivencia del cuerpo, la voz, la autoría. Y la visibilización de aquello que nos afecta, como decía Marina, como población, pero también aquello que nos afecta a nivel singular, que nos permite tejer redes y abordar problemáticas como la violencia desde un lugar distinto a los lugares que ofrecen, por ejemplo, lo legal, las políticas públicas, etcétera, ¿no? Caro, no sé si quieres ir conmigo compartiendo un poco, siempre conversamos estos espacios, ¿no? Antes de dar inicio a la lectura. Caro, no se te oye. Ya. Ahora sí. Bueno, no me veo tampoco, te veo a ti, te veo la pantalla, aparte de lo que estamos confrontando con esta nueva realidad que a veces parece ficción. Hay que estar acostumbrados a tocar las cosas y este mundo digital nos propone un modo de relacionarnos tan distinta, tan
a mi juicio, difícil, ¿no? Y es parte del aprendizaje que al menos yo estoy teniendo en esta experiencia con ustedes. Sí, Nati, y a todas y todos los que estén escuchándonos, quisimos iniciar esta presentación un poco con este conjunto de palabras sin ton ni son, porque es una forma de empezar a tejer algo que todavía no tenemos la distancia suficiente para mirar, ¿no? Estamos todos dentro de la pandemia, dentro de la experiencia, hombres, mujeres, todos los grupos, es decir, es algo humano, es algo del ser humano. Estamos inmersos en esto y lo que proponemos a través de este taller es ir tejiendo también caóticamente lo que vaya surgiendo. Sí. Y yo diría que de forma novedosa hemos incluido otras maneras de escribir, porque siempre hemos trabajado en torno a textos como editados, pulidos, puestos en un libro, ¿no? Ya como un texto literario, pero realmente es un momento del apremio, de la inmediatez, de que incluso, bueno, cuántos libros no se han quedado como a medio hacer este año, ¿verdad? Y como dice Carolina, estamos metidos en el paquete, es decir, no hemos salido, estamos todavía padeciendo la cuarentena, el encierro y pues la situación de pandemia. Entonces hemos incluido también textos como el Twitter, para poder hablar también de eso que escriben las mujeres como en su cotidianidad, por la necesidad de escribir, por la necesidad de procesar, sin que sea un texto ya muy elaborado, ¿no? Así es. Y paradójicamente, cuando decías que lo que tenemos más a la mano es la palabra, yo pensaba que la palabra encierra la paradoja de que es ese instrumento que tenemos para articular a la vez lo que no se puede articular, es decir, la palabra siempre es insuficiente. Sin embargo, como vamos a ir viendo, es un modo de irlos dibujando y de ir dibujando lo que tenemos adentro para ir comprendiendo lo que está afuera. Me gustó, quiero, antes de entrar en las lecturas, digamos, la introducción de Marina nos habla de lo que está pasando con la pandemia y la mujer afuera, ¿no? En el mundo práctico. Pero vamos a entrar en el mundo, cuando ya hablamos de mujeres y escritura, vamos a entrar en ese otro mundo, ¿no? En cómo la pandemia nos está afectando, cómo las mujeres están elaborando ese proceso y lo están empezando a nombrar. Y yo creo que aunque eso pueda parecer un distanciamiento del tema concreto de cómo enfrentar la violencia contra la mujer, no lo es, porque mientras más, porque te permite crecer desde la víctima, ¿no? O de la víctima. Le permite mientras la mujer esté más consciente de sí misma, más conectada consigo misma, es una mujer menos pasiva y menos que puede salirse mejor de ese espacio de violencia, ¿no? Entonces yo creo que podemos seguir trabajando quizá con las palabras, pero empezar a hacer las lecturas y a interactuar en base a ellas. ¿Te parece, Nati? Sí. Yo creo que hay varias que se van a ir como repitiendo, que vamos a ir viendo a lo largo de los textos. También como este taller es un taller pues creativo, como ir dejando a lo largo del taller frases, palabras, y bueno, luego les propondremos también un título
pero que sirvan de disparador para poder propiciar algún tipo de escritura, bien sea en este momento o en un momento posterior. La idea pues es compartir entre nosotros algún producto, algún texto, ¿no?, que podamos hacer en este momento. Sí, yo creo que a mí quizá también desde la experiencia que yo he tenido, creo que ante tanta incertidumbre y ante tanta zozobra, creo que encontrar aquello que calme e incluso encontrar que de repente la experiencia individual es de alguna forma compartida, quizá no exactamente igual, ¿no? Pero hay algo como de lo humano, de lo colectivo, algo que hemos visto incluso, quizá ahorita no, pero en un primer momento en la pandemia, muy conectados en relación a otros países muy distintos al nuestro. Yo creo que eso de calma consigo mismo y calma con la situación bueno, que ha sido una situación muy real, en tanto nos ha puesto a todos frente a la muerte. Entonces creo que aquí hay como dos cosas, porque una es esa angustia en torno a la posibilidad de morir, la posibilidad de las pérdidas, al horror de escenas, ¿verdad?, que se han ido como publicando a través de las redes sociales, la realidad de los países. Y por otro lado, los horrores o sufrimientos que tienen que ver con lo personal, de saberse encerrados, de las dificultades con las que hemos estado transitando esto, y luego la violencia que puedan estar sufriendo una buena cantidad de mujeres, porque las cifras de violencia lastimosamente no son de las pocas, sino es una situación, yo diría que bastante generalizada, y las políticas públicas que se han ido tomando han colocado a la mujer en un rol excesivamente tradicional, vulnerable, sumiso y sobrecargado. Entonces yo creo que como que son tres, calmar eso, hacer algo con eso, asimilar eso es bien complejo, me parece a mí, bien indignante. Hemos tenido noticias y como dice Marina, no solamente la reciente, sino propuestas de ley como los $75. Es decir, hay una cantidad de cosas que tocan ese punto de lo femenino como un sexo, no sé, no sé, no sé, de segunda o qué, ¿no? Y eso en paralelo a la situación de pandemia y nuestras individualidades, ¿no? Entonces, por eso a mí la frase con la que queremos iniciar, yo voy a irle dando pie a esto, me parecía como que amarraba un poco el momento, ¿no? Esto de este verso, esta frase de Virginia Flores, vamos a tratarnos con cuidado, que estamos todos rotos. Creo que ese es el punto, ¿no? En este momento estamos todos algo rotos o rotos. Y yo creo que, Nati, que ya empezando como a tejer sobre las lecturas, cuando yo leí vamos a tratarnos con cuidado que estamos todos rotos, pensé en que se aplica en dos sentidos, puede tener como dos direcciones de lectura. Vamos a tratarnos con cuidado digamos, a tratar al otro ser humano con cuidado porque estamos todos rotos. Es como que se requiere una dosis adicional de paciencia, de tolerancia, de empatía, de compasión y de empatía, que era una de las palabras que teníamos arriba, ¿no? Porque todos estamos sufriendo, padeciendo esto de formas muy distintas. A mí me llamó la atención un término que usó Marina para hablar de la cuarentena con el agresor, que yo creo que puedes aplicar en muchos sentidos, que es la convivencia forzada y que está viviendo mucha gente. Por ejemplo,
gente que se queda en otro. Yo estoy en Venezuela porque trancaron los aeropuertos y me quedé aquí, y así hay mucha gente. Hay eso, te quedaste donde no estás en tu hogar, o tienes que estar en tu hogar porque no tienes trabajo, o los niños que tenían antes el espacio para salir pues tienen que estar encerrados a veces en muy pocos metros. Entonces esa convivencia forzada requiere de ese cuidado, ¿no? De vamos a tratarnos con cuidado, pero también vamos a tratarnos con cuidado nosotros a nosotros mismos, ¿no? Requiere una dosis importante, siento yo, de autocompasión. De autocuidado. Sí, esta situación. Y también, cuando la leí, me habló de que en este espacio, de algún modo es difícil articular un discurso que pueda seguirse lógicamente, porque nosotras mismas, al menos yo hablo a nivel personal, estamos un poco atónitos todavía, ¿no? Es como, la invitación es a ir acompañándonos en el tanteo de todo lo que está pasando, de lo que nos está pasando, y compartir. Entonces, me parece una frase atinada para empezar. Uh-huh. Bueno, igual esta vez vamos a ir compartiendo con esto de que hay escrituras a través de redes sociales y las mujeres están usando mucho por un tema de discriminación, de invisibilización en las grandes editoriales, en los espacios que están tomados como por los escritores hombres o académicos, etcétera. Pues las redes sociales, la autopublicación, las editoriales independientes, los blogs, han sido espacios también de mucho enriquecimiento y mucha libertad para la escritura hecha por mujeres. Sin embargo, vamos a también leer, por ejemplo, a Ana Teresa Torres, que es una gran escritora, de una trayectoria impecable, tanto de textos ensayísticos como de novelas, y a compartir un poco pues sus redes sociales para aquel que quiera seguirlo y leerlo. No todas escriben literatura o textos creativos a través de sus redes sociales, pero pues bueno, los compartimos. Este me gustó mucho por aquello como del autocuidado y de la posibilidad de, frente al caos, mirarse a sí mismo. Creo que me parece un acto complejo porque al inicio eso fue como, no sé, como un bombardeo de cosas, un pánico, una zozobra que costaba como detener, ¿no? Entonces, este tweet me encantó. Autoobservación, semana 1, ligera desorientación temporal, dificultad de concentración, desconcierto. Semana 2, mejora orientación y concentración. Aparecen signos hipocondríacos y claustrofóbicos. Además, una cosa entre lo literario, bueno, Ana Teresa es psicoanalista o fue psicoanalista, creo que ya no ejerce, pero eso entre, ¿verdad? Como ese discurso científico y lo no científico, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera puede identificar con este texto de Ana Teresa. Uh-huh. Esa primera, la desorientación temporal y dificultad de concentración, desconcierto, ¿no? Y ya nos hemos ido habituando. Cuando uno ve semana 1 y semana 2, uno lo siente muy distante, ¿no? Es un tiempo extraño porque es un tiempo que parece que hubiera pasado mucho, porque ya de algún modo nos estamos acostumbrando al horror, aunque hay un gran desconcierto y una gran incertidumbre de lo que viene después. Pero a la vez semana 1 y semana 2 luce como muy lejano, ¿no?
Pero sí. Incluso esto de los signos hipocondríacos, ¿no? A veces como el encontrarse, bueno, puedo decir de mí misma, pero también de otros con los que he conversado, ¿será que tengo el virus? ¿Será que lo tengo? Buscar, ¿no? Rastrear como signos en el cuerpo, más la aparición de nuevos dolores, de, de esa factura, vamos a decir, que pasa el cuerpo de estar en muy pocos metros cuadrados o con muy poca movilidad, sentados trabajando, los efectos, por ejemplo, de la pantalla. Entonces creo que esa angustia en relación al cuerpo y el lenguaje del cuerpo me resulta muy importante en este momento. Sabes que ahorita que lo vuelvo a que leo hipocondríacos y claustrofóbicos, primero pienso que lo hipocondríaco ese nos afecta a todos, pero creo que va en relación también a la edad. Y Ana Teresa es una mujer que tiene, bueno, la edad que se le ve en la fotografía, ¿no? Creo que mientras mayor eres, más temor sientes en general, ¿no? Aunque hay gente de todo tipo a todas las edades, pero creo que tiene que ver con la edad que esa sensación sea bastante fuerte. Y lo claustrofóbico, me llamó la atención los textos, cuando vayamos viendo los textos que fuimos eligiendo un poco al azar. Es más el temor, lo que vi en todos, ¿no? El hilo conductor es el encierro, el cautiverio, más que el temor a la muerte y a la enfermedad. La cuarentena misma, ¿no? Entonces, interesante. Bueno, Natacha Tiniacos, también yo creo que el punto como sin edad para mí fue muy interesante, encontrar de que por eso hablo como de lo humano y del cuerpo, de las necesidades que son sin edad, porque vamos a ver escritoras con edades muy disímiles, pero no se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, Natacha Tiniacos, a mí me gusta mucho su cuenta. Ella, pues yo rescaté 3 tweets. El que tenga hoy paz, no siente. Me resultó importante, ¿no? Con esto de esa conexión con lo humano que trasciende nacionalidad, trasciende territorio, trasciende clase social, o debería trascender, ¿no? Es decir, debería. Ese punto como de la empatía, de la sensibilización. Sí. Sí. Sigue, Nati. Quizá hay mucho acá, es decir, son pocas palabras, pero mucho contenido, ¿no? Es decir, la peor pesadilla de Antígona. Muchos sin poder despedirse, sin digna sepultura. Eso hoy. Y esta mención bueno, una de las tragedias griegas, pues bueno, más fantásticas, una tragedia de Sófocles, Antígona, quien trata de darle una sepultura digna a su hermano y pues es condenada a muerte por ello, ¿no? Sí, es una tragedia que está, yo diría que es la tragedia de hoy en el sentido de tocar la ley, la justicia, los rituales humanos, es decir, si algo nos caracteriza como población es que tenemos rituales para despedir a la gente que amamos. Esa es una de las cosas que nos distingue del reino animal. Entonces, en relación a poder despedirse, esa angustia, ¿no? Es decir, de que los sistemas de salud colapsen, que los lugares para sepultar a la gente colapsen, imágenes que hemos tenido quizá en los meses de marzo, abril, de estos entierros colectivos, en fosas comunes, de un manejo del cuerpo que no, bueno, lo voy a decir
por mí, una cosa como que yo no reconozco como propia, es como un despojo de lo humano con el miedo al contagio, ¿no? Entonces me parece muy breve, pero muy potente estas líneas de Natacha Tiniakos. Sí, ahí habla de ese aislamiento y de ese horror, y yo creo que en parte también, a diferencia de otros tiempos de la humanidad, ahora tenemos los medios de comunicación, tenemos las pantallas donde todo está magnificado, y eso yo creo que causa un horror, por un lado aún mayor, pero también llega un punto en que terminas no sintiendo, como decía Susan Sontag, ¿no? Es como que te anestesia. Terminas teniendo una paz relativa de tanta exposición y de tanto horror que ves, y que de hecho yo ayer me preguntaba, ya tú ves la televisión y yo no puedo distinguir imágenes de lo que veíamos hace meses a lo que vemos hoy. Es como si vieras todo el tiempo una reproducción de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una naturalización. Sí, eso te diría en relación con este texto. Sí. Yo creo que este último tweet de Natacha me parece que es atemporal, me parece que vale para todos los tiempos, aunque pues como frente a esa finitud, frente a eso que nos pusieron en la cara, ¿no? De lo que no queremos saber, que nos vamos a morir, pues toma otro tinte, otro cariz, ¿no? Es decir, lo voy a decir otra vez. Si tienes algo que decir, dilo hoy. Y luego en torno a las mujeres, a lo femenino, pensaba también como esta cosa de calladita te ves más bonita, del silencio, de no hablar, de la sumisión forzada, enseñada, elegida, de la inhibición, ¿no? De ante la posibilidad de decir, quizá recibir un maltrato. Entonces, creo que en relación a las mujeres, pues tiene también un más allá, ¿no? Sí, yo lo leo, este texto, este tweet, lo voy a decir otra vez, si tienes algo que decir, dilo hoy, un poco concatenado con lo anterior, como este apremio, ¿no? Frente a una situación que nos horroriza y que nos confronta con sobre todo al principio, ¿no? Con tantas muertes, ¿no? Un colectivo de muertes, una cosa que no habíamos visto, al menos no habíamos visto de esta manera tan espectacular. Uh-huh. Y no lo habíamos podido comunicar de esta manera, ¿no? Porque horrores siempre ha habido, pero no de este modo, ¿no? Entonces, yo lo leo más desde ahí. Yo creo, más bien, siento un poco tejiendo con lo que dijo Marina, de que han bajado las denuncias, ¿no? Yo imagino que no es fácil, si es difícil en momentos, en momentos normales, sí, más que óptimo. una mujer se atreva a salir a denunciar al agresor, si vive con él, si es su pareja, pues en estos momentos las mujeres, precisamente por esa sobrecarga, por esa convivencia forzada, por ese colapso de las instituciones, por ese no saber dónde estamos ni qué hacer, en general, a nivel público también, especialmente, ¿no? Hay una suerte de improvisación frente al problema. Hablar puede ser un mal momento, no sé. Es importante, creo yo, sí entrar en sí misma, ¿no? Es un momento para fortalecerse, pero no estoy diciendo que no sea la opción, sino simplemente siento que es un momento difícil hasta para eso, ¿no?
en el pellejo de muchas mujeres, porque ciertamente el problema ahorita, como tantos otros importantísimos, se posterga. Por supuesto. Ahorita hay un problema que parece el mayor, y resulta que no, que yo siento que no necesariamente lo es. Pero podemos seguir si no tienes otra cosa que decir en relación con este texto. Bueno, este es de Paula Sata, es un poco más largo. Los sacamos de diversos lugares. Este es más bien de una revista digital que sacó un número especial que se llama Mujeres en Cuarentena, y son voces de artistas o de mujeres de diferentes campos. Y bueno, extrajimos cosas que nos parecieran interesantes, pero ya eran cosas más largas, más extensas que un tuit, ¿no? Anoche salí a caminar y se escuchaba el silencio, un oxímoron digno de una novela distópica. Siento la ciudad pesada, densa. La ansiedad y el enojo son moneda corriente. Visibilizar la importancia de los afectos y los encuentros es fundamental en tiempos de aislamiento y psicosis colectiva. Además, no todas las personas podrán pedirse licencia o dejar de trabajar por el riesgo de no cobrar su sueldo, y un número mucho menor tendrá recursos para pagar una niñera. Sin hablar de lo que implica esta problemática cuando ya estamos ante una situación desesperante en términos de salud mental, y sin soluciones que tengan en cuenta esta perspectiva, aumenta la llamada carga mental que sufren las mujeres cotidianamente por ser quienes gestionan mayoritariamente la organización de los cuidados. Bueno, esto era un texto más extenso y tomamos algunos fragmentos, ¿no? La primera imagen, primero aquí empezamos a ver, la escritura puede tomar muchísimas formas, ¿no? A la hora de que decidamos tomar la palabra, como decía Nati, escribir, podemos hacerlo de muchos modos, ¿no? Desde un tuit, un poema, hasta simplemente empezar a registrar lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos. Entonces esta primera imagen me pareció, además que es una imagen que yo creo que todos hemos visto. Anoche salí a caminar y se escuchaba el silencio, pero es un silencio, sí, digno de una novela distópica, es un silencio distinto, es un silencio que no habíamos escuchado. Yo no sé si es la carga que le ponemos, pero yo salí en una oportunidad por una calle de Caracas, en los inicios, y fue tal cual esto, parecía una novela distópica, después de la peor guerra, ¿no? Las calles en un abandono, había un viento, había basura que volaba y daba miedo. Un miedo desconocido. La ausencia de ruidos como familiares. Por ejemplo, ahorita acá está pasando el señor de las verduras, esos ruidos que nos acompañan todo el tiempo, por ejemplo, el tráfico, esa venta y el megáfono, el que busca la chatarra, y luego de repente esa ausencia de nuestros sonidos cotidianos, que cada ciudad tiene como también sus propios sonidos, ¿no? Y luego, por ejemplo, recuerdo sobre todo marzo, abril, la gente fotografiando esas avenidas vacías. Algo como, sí, pues, impensable. Sí, provoca un terror desconocido, ¿no? Un poco futurista. Siento la ciudad pesada, densa, la ansiedad y el enojo son moneda corriente. Esa ansiedad se siente afuera también, a los pocos. Yo no sé cómo se siente en Panamá, pero aquí cuando la gente sale, hay una especie de aprensión, es una angustia que no sentías antes. Tú antes te podías molestar por el tráfico o por un inconveniente particular, pero ahorita hay algo diferente cuando estás en un mercado, cuando estás en un abasto, alguien te regaña porque no estás guardando la distancia. Es un ambiente humano
extraño, ¿no? De desconocimiento que no conocemos. Hostil. Visibilizarla, hostil hasta cierto... Sí, sí. El temor está permeando las relaciones, ¿no? El intercambio, y eso yo creo que es nuevo. Visibilizar la importancia de los afectos y los encuentros es fundamental en tiempos de aislamiento y psicosis colectiva. Este texto me gustó porque yo siento que de algún modo, y creo que esta es una gran oportunidad para las mujeres, para la mujer y para lo que ha representado la mujer en la historia, y yo creo que es rescatable, que es el lugar de los afectos y el lugar de los encuentros. Como tú hablabas, Nati, al principio, de esa imagen de la mujer en el fogón, de las mujeres reunidas, ese espacio, el protagonista ahorita, como vamos a ver en otros textos, es lo doméstico. Lo doméstico está en el centro. Y eso es novedoso. Es un lugar en el que no estamos acostumbrados, al menos no colectivamente, a estar, a escudriñar, a habitar de este modo, ¿no? Entonces, y este aislamiento forzado este mismo aislamiento que estoy sintiendo yo ahorita cuando le abro esta pantalla y no veo a nadie. Yo estuve en la feria, uno siente el calor de la gente, uno ve las caras de la gente, ¿no? Y puede interactuar con esas caras. Este aislamiento le da el peso que tiene al lugar de los afectos y de los encuentros, que ha sido como tan disminuido, ¿no? A lo largo de la historia. Como dado por sentado. Como dado Sí. por sentado que, bueno, está ahí, ¿no? Y luego, no, no está ahí. Sí, y dado por sentado, pero también yo creo que no apreciado. Bueno, es lo mismo, creo. Cuando das algo por sentado, de algún modo no le estás dando el valor. Yo creo que está como visibilizando la importancia que tienen esos espacios, ¿no? En hombres y mujeres, ya no como algo de la mujer. Y bueno, este último texto, no sé si tienes algo que decir en relación con el resto del... Yo diría que no, es un texto bien, quizá como bien apegado a la realidad, va como muy consono con lo que hablaba Marina al inicio, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos como seguir leyendo y vamos conversando. Entonces, Jacqueline Goldberg, una escritora que me gusta mucho. Estos también pues son partes como de su Twitter. Aún más difícil en cautiverio, habitar el domingo. Y me resultó pues interesante porque ciertamente ha habido algo de la desorientación. He leído también como preguntas, bueno, de si da igual que sea domingo, lunes o jueves. Quizá para los que trabajan no. Hay como o los que tienen niños, como que hay algo que se sigue marcando como del calendario, ¿no? Pero luego también ha estado como eso de que se ha perdido, sí, ya ha estado un poco perdido con el tema de el celular, los correos electrónicos y que todo te llega a cualquier hora. Yo diría que los límites entre el trabajo doméstico, el descanso, la casa, están como mucho más fracturados, es decir, como todo al mismo tiempo, sin pausa. Sí, bueno, al menos ha sido mi caso, no sé. Sí, como que ya los días, bueno, los domingos tienen su carga dual, ¿no? Por un lado se puede sentir bien, pero por otro lado, si estás en un trabajo que no te gusta, lo sientes particularmente pesado. Pero a mí este habitar el domingo, lo maravilloso de la literatura es las múltiples direcciones que puede tomar la lectura, ¿no? Y ese es parte de este ejercicio. Imagino que todos ustedes, los que están escuchándonos, están pues haciendo las suyas propias. Pero uno de esos que surgió ahorita, porque antes no lo había leído así, y fíjate que surgió en conexión con el anterior, cuando hablábamos del encuentro y de los afectos, es que el domingo, yo no sé si en la tradición, pero imagino que sí, en la tradición latinoamericana por lo menos, la familia se reúne
Es decir, es el día en que ves a tus papás, en que se ve a los abuelos y se los visita, es el día en que se hace el almuerzo familiar muchas veces, ¿verdad? Entonces, uno podría leer este texto como aún más difícil en cautiverio habitar el domingo porque es un día en soledad, ¿no? Porque no puedes reunirte con la gente que amas, ¿no? Esa podría ser una lectura. No fue la que hice inicialmente. Aunque No, me pero estoy de acuerdo. Uh-huh. Luego en otro momento escribe: antes de irme a escribir, me puse el collar de cuentas color hueso que me regaló mi mamá. El cuello también se ha desacostumbrado a la intemperie. Pesa el collar, pesa este día 149 en cautiverio. Yo creo que es un escrito, yo lo leo y me pesa el cuerpo. Es decir, no estoy frente a ella y tiene para mí un efecto en el cuerpo, una sensación de pesadez, de demasiado tiempo. A eso me sabe, a demasiado tiempo. Y a esos cambios, ¿no? De cómo nos vestimos, qué cambios hemos hecho en nuestro propio andar, ¿no? Es decir, del día a día, esas cosas que ya no usamos, que usábamos antes. El otro día creo que lo conecto un poco como con esa manera de salir distinta, esa sensación distinta al salir hacia un taller. Creo que no era para mujeres, pero habían puras mujeres, que era un taller de collage. Y alguien decía que en su cuarentena ella tenía como una especie de uniforme. Siempre salía con el mismo pantalón, los mismos zapatos y la misma camisa, y que había dejado de usar el resto de su ropa. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Creo, esta es mi interpretación, ella no lo dijo así, pero como una manera de marcar también como que es otro tiempo, como si no fuera un tiempo real, y como si no ameritar usar el resto de la ropa. Me llamó mucho la atención eso. Sí, como la que eras antes, para mí esto representa también como ese cambio que se opera, porque no vamos a salir iguales de este tránsito. Entonces, lo que antes te ponías y no te pesaba, ahora te pesa. O quizás salgamos vistiéndonos distintos, qué sé yo. Sería ideal que saliéramos distintos, ¿no? Eso es lo que yo aspiro, pero no sé si sea posible, porque al final todo es cíclico, pero bueno, uno tiene esa aspiración. De este texto me gusta muchísimo Jacqueline Cohen. Es como si cada frase puedes pensarla de mil maneras, ¿no? Uh-huh. Y ven, aquí de nuevo está el cautiverio, o sea, esa forma de expresar el encierro, ¿no? El cautiverio. Para mí, en cambio, fue como muy animal lo del collar, ¿no? La imagen que surgió fue como la de un animal, ¿no? Tiene un collar que le pesa, es alguien que está amarrado, ¿no? El collar y cautiverio lo asocié a estar amarrado. Y también es eso de contar los días. Es decir, ¿no? Esa práctica, algo que te lleva a contar los días, es algo que te está pesando, te está haciendo demasiado consciente de cada día, ¿no? De la densidad de cada día. 149 días es bastante. Y contando. Sí, sí. Y bueno, este otro dice: en soledad, a salvo del mundo, lo habremos perdido todo. Es el insomnio, este reverdecido insomnio. A mí me gusta mucho este contraste, ¿no? Que tan literario. En soledad, a salvo del mundo, lo habremos perdido todo. Es decir, a salvo del mundo, lo habremos perdido todo, ¿no? Es como que te está salvando
de algo y salvándote lo pierdes, ¿no? ¿Salvando qué? A salvo, porque esto, tejiendo con lo que hablábamos anteriormente, esta suerte de temor que se ha instalado entre nosotros, de nosotros mismos. Es decir, yo he recibido gente en mi casa y no me atrevo a acercar, ¿sabes? O sea, o la persona se acerca mucho y como que, ¿por qué? Es como a salvo del mundo, uno se siente un poco a salvo del mundo. Pero lo habremos perdido todo, ¿no? Es algo que puedes pensar infinitamente. Creo que es muy profundo, ¿no? De lo que nos puede pasar a nivel colectivo con todo esto. Yo voy a pasar, estoy pendiente como de los tiempos, así que voy a tomar en cuenta. Este es un último texto de Jacqueline Goldberg. Es un texto que me parece que está escrito en forma de poema, pero decidimos colocarlo tal cual está pues, hecho público. La casa, conciencia de ritos inútiles, lavar loza, limpiar pisos, desempolvar ventanas, coletear, barrer, lavar almuerzos, labrar cenas. De nuevo pisos, ventanas, baños, platos, sin fin. Sísifo sin remedio. La casa también pide a gritos su vieja paz, sus horas sola. Fantástico. Sí, esto de personificar la casa me encanta, ¿no? Pide a gritos su paz, sus horas solas. Pero también habla yo creo que de la visibilización, yo creo que esto está haciendo también visible lo que era siempre, porque ese rito inútil, que no es tan inútil, ¿no? Pero que, digamos, podemos vivir distraídos, pero vivimos, Sísifo aplica a la vida toda, ¿no? Nos despertamos, sale el sol, se mete, sale el sol, se mete, entonces, como que no, ahorita estamos como visibilizando cosas que la vida de apuros y de apremio normal no nos permite visibilizar. Voy a pasar al siguiente, de Julia Silvestre. Aprender a amarme y cuidarme en cuarentena. Una cuarentena me vino a regalar un tiempo que no había tenido durante años. Me ha dado un tiempo para botar todas las paredes que han impedido verme con ojos ciertos y sin reproche. Luchar contra mandatos históricos que me ahogaban como nudos en la garganta. Luchar contra esas voces que tenían más peso sobre mi vida que mi propia voz. Reconocer el dolor con el que vivo todos los días gracias al silencio. En reconocer las cargas que se llevan cuando no existen límites, ser demasiado condescendiente por temor a incomodar, ahogar la voz propia por miedo a la sanción. Este encierro me hizo estar en guerra conmigo mismo. Esa frase es muy buena, pero a mí me parece interesante este texto de Julia Silvestre porque ella ve este encierro, esta oscuridad, este espacio, esta pausa como una posibilidad, ¿no? Más bien está viendo el lado positivo del aislamiento, la promesa que encierra el aislamiento, ¿no? Y gracias a ese silencio puedes escuchar esas voces, ¿no? Ella pudo escuchar esas voces, las mujeres podemos visibilizar cosas de adentro y de afuera, y a nivel general, como hablábamos, como me pareció antes, ¿no? Al final son cosas que nos pasan siempre, pero ahora se hacen como más patentes. Internamente, sobre todo, creo que el silencio nos incomoda particularmente porque se hace más patente lo que tenemos adentro y no estamos habituados a entrar. Ajá. Entonces, bueno, no sé si quieres decir algo. Voy a leer un comentario, dos comentarios.
Un comentario de Ana Lucía Santamaría. Creo que alguien pidió la palabra, pero recuerden que nada más tenemos el chat de preguntas y respuestas. Dice, Ana Lucía dice que ha utilizado sus redes sociales, escribir en post en Instagram para elaborar, articular y diría que hasta desahogarme, sobre todo por esta situación, en cuadernos, pues que para ella ha servido muchísimo hacer catarsis, y bueno, que las mujeres en situación de triple jornada, como en teletrabajo, más trabajo doméstico, más el trabajo del cuidado de los niños, eh, ella considera que ayudaría muchísimo, aunque ciertamente es complejo. Es decir, yo creo que tienes razón, en el sentido que hasta sacar ese tiempo de soledad que implica la escritura es a veces un lujo para las mujeres, a veces no lo hay o aparece en la madrugada, cuando ya todo se acabó, es decir, cuando ya acabaste las 3, 4 jornadas del día, ¿no? Entonces sí, creo que lo que aporta Ana Lucía es bastante bueno, y saber que, así, escucharlo de alguien que sí utiliza sus redes para justamente escribir y lidiar con esto. Quisiera agregar algo para Ana Lucía y para todas, que cómo abrir ese compás y ese espacio personal, y eso me recordó, y la estamos citando al final del taller, a Virginia Woolf, que hablaba en un ensayo larguísimo que les recomendamos a todas, que se llama Un cuarto propio, y ella básicamente empieza su ensayo diciendo que toda mujer para escribir requiere un cuarto propio y una renta, ¿no? 500 Entonces, libras, vamos a decir $500 sí, al menos. que ella tuvo la suerte de tener, y es una realidad, es así, y en esta situación, pues doblemente complejo, ¿no? Las mujeres con toda esta recarga de trabajo, ¿en qué momento escriben? Pero siempre hay un espacio, siempre hay un espacio. Yo creo que uno debe, eso es parte de la autocompasión, del autocuidado del que hablábamos al principio, darse ese espacio. Eso es un límite importante. Si es media hora, es media hora, pero es un espacio en soledad, o menos, donde compartes. Si vives con pareja y tienes a tus hijos, pues delegas, se los das a tu pareja, es decir, generar lo que puedas para ti, y si la escritura es, digamos, es lo que quieres trabajar en ese espacio, pues lo haces, pero bueno, ahorita es particularmente difícil. Sí, a mí una de las cosas que me atraparon desde siempre de los personajes de las mujeres de Virginia Woolf es justamente esto, como estos personajes que están tejiendo, cocinando, hablando, y la cabeza la tienen en otra parte. Y yo pienso que a veces se está escribiendo en el sentido de que ahí está la idea, está ahí, aunque no se plasme en un libro o en una red virtual, ¿no? Pero creo que eso también es esta cosa como de repente como de separación de la vida cotidiana, y donde tú estás en otra parte, en otra cosa, a pesar de ese caos cotidiano. Eso creo que ella pues lo plasma muy bien en sus personajes. También yo diría, para cerrar aquí con esta intervención, que es importante ser selectivos, porque hoy en día con las redes sociales son maravillosas, pero hay demasiada información, demasiado bombardeo, y uno se detiene tanto ahí. Entonces la escritura requiere ser selectivo, ¿no? En qué utilizas tu tiempo y cuánto tiempo le das. Bueno, Zoraida Costarelos nos dice: la escritura es una forma de respirar y escuchar, un silencio entre tanto ruido. Y bueno, ella nos habla de que da talleres de escritura terapéutica para mujeres. Bueno, Zoraida, ya sabemos de ti, muy bien. Y luego un saludo a Olga, que debería estar de este lado, pero en este momento no puede hablar por cuestiones de salud. Pero bueno, Olga, qué chévere tenerte aquí, te extrañamos mucho. Bueno, Margot Glantz, para continuar, es una escritora también, quizá en otro momento, una escritora ya pues en una etapa distinta de edad. Y esto a mí me encantó. Estoy ensumismada. Eso, de cómo ha irrumpido el Zoom en nuestra vida,
para bien y para mal. Yo creo que para bien, por ejemplo, la feria este año tiene una cantidad de actividades que quizá si fuera presencial en Atlapa fueran imposibles. Vamos a poder escuchar escritores y escritoras que a lo mejor teniendo que pagar un traslado o lo que sea, no lo hubiésemos podido escuchar. Y este año sí, pero en su mismada me parece eh, fantástico, no sé tu cara. ¿Sabes qué? A mí me dejó perpleja esa afirmación. Estuve pensando al principio, no la entendía, y yo qué querrá decir, ensimismada, ensumismada, hasta que calzó este sentido que es ensumismada, es como alude al cautiverio también. Me imaginé jaulas en zoológicos, ¿no? Sí, sí. Sí. Es muy buena la frase. Sí, es que tiene, bueno, la cosa de quien domina el arte de la palabra, diría yo, tenemos grandes escritoras entre estas que elegimos hoy y pues hay múltiples lecturas en cada frase, unas imágenes pues, muy bellas, ¿no? Y en otro momento escribió, me paso el día tratando de revivir las horas muertas. Pues también muy... ¿Sabes qué? Ajá, perdón. No, iba a decir que es muy, muy potente esta frase, ¿no? Sí, sobre todo por el juego de palabras. Y aquí le voy a contestar a Katia, alguien que puso que algo así como que qué se le da más importancia a la escritura, hacia el sentimiento o a la técnica. Es una pregunta que se podría contestar en todo un taller, pero el manejo del lenguaje, la estructura, la forma es literatura, ¿no? No es que la técnica sea lo más importante, el sentimiento, digamos, la buena literatura tiene que vibrar, ¿no? Tiene que vibrar, tiene que venir de un lugar, yo no lo llamaría sentimiento, de un lugar auténtico, de adentro, y eso es lo que le da la fuerza. Y si no tiene esa fuerza, puede tener toda la técnica, toda la estructura, pero es como una estructura muerta, ¿no? Para que esté viva, tiene que tener esa fuerza, tiene que venir de ese lugar auténtico. Si es que eso podríamos llamarlo sentimiento, yo no lo llamaría sentimiento, pero la técnica, pues bueno, es todo este conocimiento que se adquiere leyendo fundamentalmente, no leyendo a los buenos, aunque hay un buen amigo escritor que dice que también leyendo a los malos aprendes lo que no se debe hacer. Y es verdad. Pero bueno, pero es un fastidio leer a los malos habiendo tantos buenos, ¿verdad? Entonces, bueno, y viendo la forma, el cine y lenguaje, escuchando música, creo que todo, sí, yo creo que sí, es como ese encuentro con la creación, ¿no? con el mundo. Pero volviendo aquí, bueno, lo pensé contestarle a Katia por esto de revivir las horas muertas, como siempre jugando con las palabras, ¿no? Con las palabras adecuadas para que sintamos lo que el lector, para conmover al lector o para golpearlo de algún modo, ¿no? Pero luego me pregunté, me pareció una imagen bonita, pero ¿es acaso este un tiempo muerto, Margot? Yo creo que no. Yo creo, a un nivel sí, pero digamos, fue la reflexión que surgió cuando leí a Margot, ¿no? ¿Es acaso esto un tiempo muerto? Bueno, yo pienso que quizá depende de la experiencia. Por ejemplo, pienso que hay gente que se ha perdido ciertos eventos que quizá, mm, pienso pues en la experiencia en la universidad, los estudiantes que no pudieron vivir la experiencia, por ejemplo, de la graduación, Sí. yo creo que, y que no va a volver, eh, habrá sido de otra forma, otra celebración, pero hay algo que a veces ocurre o no ocurre y también hay que lidiar como con esa imposibilidad, con esa pérdida. Entonces yo siento que no necesariamente es un tiempo muerto en términos que uno esté volviendo a esa imagen del zoológico, ¿no? O sea, como de un encierro ya, creo que no, pero definitivamente que hay pérdidas que son reales también, es decir, diferente para cada uno, ¿no?
Eso por poner un ejemplo quizá que se sale del tema como de las mujeres, la violencia, pero que está y que puede ser muy importante, eh, como hito, diría yo, como logro, como... hay gente que ha levantado la mano, pero recuerden que no tenemos la opción de tener los micrófonos, entonces pueden más bien colocar su intervención en ese espacio de preguntas y respuestas que tienen en la barra. Este es un poema un poco más largo. Caro, tú lees más bonito poesía. Te cedo la palabra. No es verdad, pero acepto. Respira. Afuera solo hay vacío. Fluye. Sé como el viento. Atina el recorrido. Anda con cautela. Mantén el hermetismo de seguridad. No te canses, por favor. Resiste. No flaquees, por favor. Sé fuerte. Señor, mantenga la distancia, el límite de lo posible, cuerpo a cuerpo. Señor, 1 metro entre su cuerpo y el mío. Es solo la distancia, no la cortesía. Señor, que la distancia nos salva. ¿Acaso no sabe diagramar la geografía de su cuerpo? Es 1 metro. Perdón. Salvemos el recuerdo. Por favor, no siga. Es 1 metro, 1 mes, 1 siglo, el límite de la vida. ¿Sabe usted de distancias? Perdón, solo eso nos salva. La lucidez, el metro, el bozal. Perdón, el tapabocas, 1 metro de distancia. Un poema fantástico, ¿no? Entre la realidad actual y las mujeres frente a la violencia del hombre, ¿no? Frente al bozal. Eso me encantó este poema. Sí, ¿no? Cuando la distancia nos salva, ese juego que hay aquí, ¿verdad? Y no es casual, claro está, que sea señor, que sea un él, ¿no? 1 metro. ¿Acaso no sabe diagramar la geografía de su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta poeta puede trabajar con todo el material que le brinda todo este asunto del distanciamiento por el coronavirus, pero para engarzarlo con la violencia, ¿no? Con otra cosa? Ajá. Sí. También esto me recuerda a la palabra límites. No sé cuánto tiempo nos queda, Nati, para leer. Bueno, son las 12:18, yo creo que podemos terminar de leer, bueno, que nos queda poco de leer para dejar un espacio para aquellos que quieran escribir. Somos bastantes conectados en este momento. Aquellos que quieran escribir, tomar unos 15 minutos y poder usar el chat de comentarios para leer sus escritos, el que nos los quiera compartir. Sí. Esta es una escritora más joven, amiga, Raquel Aben van Dalen. Interesante, hablábamos, ¿no? En relación a que uno, aunque no tuviéramos la fotografía, creo que pudiéramos saber que ella tiene otra edad. Entonces, esto me gustó, creo que es una cosa como interesante en relación al cuerpo. Ahora no solamente tomo el café sin azúcar, sino que el vino me da sueño y me despierto al amanecer. El encierro es una máquina del tiempo acelerada. Eso me encantó. Cómo también responde el cuerpo en determinados momentos. Me gustó mucho. Sí, como la falta de rituales conocidos como que te desestructura y bueno, te vas convirtiendo en otra. En otra mayor, de esas que no le echan azúcar al café. Una cosa sí, y que el vino le da sueño, sí, que se despierta al amanecer. Sí, esta es esto no es en torno a la pandemia,
no sé si llamarlo verso, frase, de Vania Vargas. Dame tiempo y te hablaré de sobrevivir sin que se me quiebren las palabras. Y yo creo que, bueno, han habido muchas publicaciones, han habido convocatorias en torno a diarios de cuarentena de mujeres. Hay un libro que salió publicado que se llama Pasajeras, que son mujeres que escriben en torno a la cuarentena, que se publicó ya hace un tiempo de forma digital. Pues han habido muchos espacios, pero personalmente es una experiencia pues mía, ¿no? Que estando adentro todavía es muy difícil también pensar cómo distanciarse y poder como elaborar algo en torno a esta experiencia y sacar algo con valor literario de ahí, ¿no? Que es distinto a la necesidad de escribir, diría yo, ¿no? Esto de que se me quiebren las palabras, muy, muy bello. Del llanto, ¿no? Y de esa carga que viene, que no es de la rabia necesariamente, es de otra cosa. Bueno, tiene que ver quizás con la rotura con la fractura de la que se hablaba al principio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y me parece muy interesante lo que dices de dame tiempo y la interpretación de ese darme tiempo, ¿no? Como para elaborar, para sentar todo y poder hablar de esto que nos cuesta tanto, pero a la vez yo creo que el vacío que deja como lo raro de lo que está ocurriendo, ese vacío normalmente es precisamente lo que provoca la manifestación artística, ¿no? Ese no saber es como una urgencia de saber y no es que la literatura, como todo el arte, es el territorio de las preguntas, ¿no? De las respuestas. Y la respuesta individual, ¿no? Pero una respuesta también que uno logra elaborar. Ahora también creo que a veces, por ejemplo, frente a situaciones traumáticas, también voy a utilizar ese término con todo el peso que conlleva, como puede ser la violencia o el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que no siempre podemos hablarlo. Y fíjate que una de las cosas que yo leía, por ejemplo, en torno a escritores que sigo, que leo, es que sobre todo al inicio no se podía leer, no se podía escribir, había como una conmoción inicial, que creo que no es la conmoción tras 5 meses de encierro, es decir, creo que estamos en otro momento también, pero una conmoción inicial en donde quizá había como inicialmente una necesidad, hubo mucha oferta de cursos, talleres, cosas, para hacer, para que llenes tu tiempo, tu vida, y luego qué hace uno con este impacto, con esto que uno tiene adentro, en el cuerpo y en la cabeza, y que uno necesita a veces un tiempo. Un tiempo para tomar distancia, para procesar. Creo que en torno a la violencia también, incluso tiempo de no sentir vergüenza para hablar de lo que se tiene que hablar, aun cuando se quiebre la voz, ¿no? Sí, pero creo que tiene múltiples lecturas. Bueno, eso está de más decirlo, pues, ¿no? Sí, todo tiene múltiples lecturas. Creo que este es el último, Caro. Sí. No es la cuarentena obligatoria, producto de la pandemia por COVID-19, el desencadenante del enclaustramiento materno. Estamos solas en esto de deshabitar el cuerpo desde antes y hasta después de esta coyuntura mundial. La tribu ha muerto. Se trata sobre todo de la romantización, la mentira en torno al hecho materno, la esclavitud femenina, que hace girar en torno suyo a la mamá gallina degollada, cuya cabeza quiere escribir y cuyo cuerpo está haciendo la cena. No hay igualdad cuando una se hace madre. Se intensifica la asimetría, el mayorazgo, el mal ejemplo. Pero abrir la boca no es suficiente, hay que dejarlo por escrito.
Me gusta explicar la igualdad con la frase de Angela Davis, según la cual el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Reúne, para mí, la esencia de los feminismos, equidad en la diferencia. Davis escribe persona, no mujer, no madre, no hija, persona. Dudo de si ser madre es contrario a ser feminista. Y sé que en este punto la quinta ola puede ahogarme. No importa, porque soy persona además de madre, coño. Pero, ¿qué es el feminismo, mami? Pregunta Manu de 5 añitos. Poder ser quien quiera ser, con la libertad que eso implica, hija. ¿Y qué es la libertad? Retruca. Es poder ser animal sin jaulas y escribirlo. Fantástico. Fantástico. Bueno, yo creo que voy a leer algunos comentarios que han ido llegando. Con respecto a preguntas de cómo escribir, escriban como quieran, lo que salga. Aquí no estamos con género, ni forma, ni nada, como hemos hecho otros talleres. Aquí no, es una escritura libre. Pregunta a alguien, Alexandra nos dice, creo que en torno a este texto de Jacqueline Goldberg sobre los domingos, que bueno, lo dejamos más arriba, pero lo voy a leer, los domingos pesan más por el pasar de otra semana en una libertad, entre comillas, que nos excusa de muchas responsabilidades, pero nos limita a las paredes de nuestras casas, ciertamente. Tatiana Donoso dice, esta cuarentena ha hecho que los del trópico aprendamos qué significa un largo invierno. Está precioso. El encierro, enfrentarnos a nosotros mismos, desconfianza, azul, tristeza. Sí, me parece, bueno, Tatiana que siga escribiendo, pero ya tiene un texto. Fantástico, pues, su comentario. Gracias, pues, a alguien que nos dice mucha belleza en los textos leídos. Y Zoraida, que le ha parecido muy interesante la presentación. Vamos entonces a dejar un tiempo para que las que quieran escribir, los que quieran... Ah, dime, Caro, perdón. Hay uno que me gusta de Albi Centeno, que dice, más una opinión que pregunta, me pareció que ella se refería a estar metida en el Zoom, ensumismada. Ah, claro, claro. ¿Así? También, ciertamente. Bueno, nosotros trajimos este título, vuelvo a decir, como excusa. Realmente se trata de que escriban con libertad, de darse el permiso de escribir. Para la producción como de los textos, como hemos dicho, a veces hemos tratado con minificción, con minicuentos, sin embargo ahorita lo que no hay género, pues no hay jaula, pueden escribir como quieran. Entonces, pues bajo este título de rituales de encierro o con algo que hayan, algo que les haya impactado a lo largo de lo que hemos leído, pues puedan elaborar un texto y vamos a dar como unos 15 minutos para poder después tener un tiempito para leer algunos textos, ¿ok? Igual estamos aquí y las leemos los comentarios. Sigan habiendo personas que levantan la mano, pero recuerden que en este momento con la aplicación no podemos dar la palabra por el micrófono. Entonces, si pueden escribir su comentario a través del chat de preguntas y respuestas, pues se los agradecemos. Bueno, ya nos empiezan a llegar textos. Yo creo que por el tema de los tiempos, me gustaría, no sé qué opinan, Caro, Marina, irlos leyendo, los textos que van llegando. ¿Dónde los ves tú? En el chat de preguntas y respuestas. Sí, ya va, pero a ver, ¿dónde? Al final, me imagino, ¿no? Sí. Ah, ok. La primera es de Marincar.
Vale, ¿lo lees tú o lo leo yo? Sí, léelo tú. Entonces vamos leyendo y a medida que vayan publicando y podemos ir comentando, ¿no? También. Marin Card escribe: intento no pensar, me están vaciando mi libertad. Libertad de elección, libertad de decisión, pero no vaciarán mis afectos, nunca. Gracias, Marin Card. Hay otro de, bueno, esta persona tiene como un nombre espectador anónimo. Dice, no sé si se sabrá si este virus fue creado o no. No sé si el ser humano conseguirá la cura o llegó a nuestras vidas para quedarse como una amenaza más para la salud de la cual comenzaremos a vacunar a nuestros niños y a nosotros de por vida. Pero sí sé que en lo personal me ha llevado una lucha interna por descubrir el ahora, por aprender a vivir el momento y luchar con la mala costumbre de la mente, esa de querer estar siempre en un futuro irreal, que no existe porque es fruto de la mente, una mente que no lo sabe ni lo controla todo, pero que se empeña en sabotearme en mi ardua tarea de estar aquí ahora, presente, consciente. Sí, voy a responderle algo a Anonymous. Me gusta lo que expresa porque yo siento que parte de lo que está haciendo este virus y esta cuarentena y esta situación en general es situarnos en el presente. Lo que pasa es que normalmente, y por eso visibilizamos pues como con más detalle todo lo que hacemos, sentimos tedio, sentimos miedo, pero en el fondo lo que está es sacando toda esa basura, puede estar sacando, dejándonos desnudos frente al presente, que no ofrece más que limpiar la baldosa o limpiar un baño o un domingo en soledad. Entonces, me parece una oportunidad, me parece que fue una forma pues de reexpresar eso. Muy bien. Ajá. Marta Alvarado dice que nos quiere compartir un cuento que escribió ayer en su Facebook. Sí, Marta, mándalo. Cuando lo mandes, nos los compartes, ¿ok? Chévere leerte. Ok. De espectador anónimo, perdón. Ajá. Si todavía no nos ha llegado el texto de Marta, entonces vamos a esperar a que ella pregunta si lo podía compartir. Sí, claro. Entonces, del espectador anónimo, rituales de encierro, más que agonía, parece agobio. Más que energía, parece oscuridad. ¿Será que ya nos estamos volviendo ciegos a la verdad? ¿O es que la máscara nos está quedando grande, en verdad? ¿Quieres leer tú el de Vanessa? Sí, ya va. Estaba leyendo el de Anonymous. ¿Cuál es el de Vanessa? Es que yo no sé porque yo tengo aquí a Marcos González, a Marta Alvarado, no sé si estoy leyendo en desorden. Al de Vanessa. Vale. Mira, sí, está el de Marcos, no lo hemos leído. Sí. Tienes razón. Me he dado cuenta de que la jaula más fuerte que tenemos encierra nuestra mente, pero nuestro espíritu puede liberarnos sin engaños. Yo creo que lo que nos comparte Marcos va muy en sintonía de esta cita tan famosa de Virginia Woolf que dejamos aquí para el final, ¿no? Es decir, la peor cárcel es la de uno. Esa es la que hay que liberar. Sí, hace poco leí una expresión, libertad en confinamiento. Y es muy interesante, ¿no? De eso
Eso es un poco lo que está tratando Marco. Lo mando aquí una pregunta. Ok, entonces, leo el de Vanessa Valencia, ¿no? Di positivo por COVID-19 y lo más difícil fue tener temor de enfermar a mis hijos. Lo más duro fue querer abrazarlos y besarlos y no poder. Rechazar su compañía por no enfermarlos y que ellos sintieran el dolor del rechazo. Lidiar con la angustia y temor de la posibilidad de empeorar y morir, pero a la vez lidiar con la ansiedad de ellos porque mamá muriera. El COVID-19 nos llenó de angustia y temor, pero a la par me sorprendió el amor, el aprecio de quienes me rodean. Muchos de forma tangible, otros de forma intangible, pero no menos valiosa, manifestaron su aprecio y preocupación por mi salud y la de mi familia. Me sentía amada de cumpleaños cada día. Eso aliviaba el dolor o la preocupación. Las llamadas, los mensajes, la expresión de oración, las bolsas llenas de detalles para cuidar de mí. Pero también hubieron duros cuestionamientos. ¿Cómo pasó? ¿Dónde? Me hicieron sentir tan culpable como si fuese intencional enfermarme o poner en riesgo a quienes amo. No mi salud, bueno, ahí quedó el texto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros tu experiencia, Vanessa, y cómo tu experiencia tiene como esa doble lectura, ¿no? Una lectura difícil, que es la experiencia de temor, de angustia y de aislamiento de tus hijos y el miedo que implicaba la enfermedad y no saber cómo ibas a salir de ella, pero también la experiencia del afecto que está visibilizando, como decíamos al principio, que está poniendo en el centro, ¿no? Esta pandemia también. Precisamente esa imposibilidad potencia el valor de encontrarnos y de la expresión del amor. Su texto termina más abajo. Donde no en mi salud y la. Ajá, no mi salud y la salud de los otros. No, así, niega, no. Mi salud y la salud de los otros es muy importante. Solo diré que la vida eligió esta prueba para mí. Ahí termina su texto. Yo no lo veo completo, pero está bien. Uh-huh. Ok. Seguimos leyendo. Ya va que el chat va creciendo y no quiero perderme. Como de... Sigue Tatiana Donoso, ¿no? Yo aquí tengo a Katia Arjona, no lo hemos leído. Sí. La distancia arruga nuestro corazón, pero la mente nos recuerda que el amor supera lo físico y los detalles llenan el vacío que nos separa. Si bien es cierto, todos los días se parecen y ya no sabemos el día en que estamos, mientras respiremos agradezco estar con los míos. Escojan las peleas, no vale la pena tener diferencias en momentos cuando necesitamos un abrazo y una palabra de aliento. Gracias, Katy. Marcos González dice, las palabras furtivas y sin sentido son como flechas que profanan nuestros cuerpos, pero la savia de nuestra alma nos puede curar y reconfortar. Ahora sí tengo el de Tatiana Donoso. No lo logró la iglesia ni los miles de machistas, pero aquí estoy escuchando un seminario al lado de un fogón. Ciertamente. Sigue Ingrid, ¿no? Espinel. Sí, lee tú si quieres. No sé si necesitaremos después de la vacuna del COVID una vacuna para recuperar la cordura, otra para recuperar la capacidad de soñar sin miedos y reaprender la capacidad de hacer planes. No sé si quedaremos en una conciencia colectiva de desesperanza y miedo, pero estoy dispuesta a reaprender a reinventarme. Está bien. Jennifer Delgado. Uh-huh. Levantarse, bañarse, desayunar, fregar, cocinar, volver a comer, a fregar,
a cocinar, a comer, a dormir, una rueda sin fin. ¿Qué hacíamos antes con nuestro tiempo, que ahora parece una repetición interminable? ¿O será que siempre fue así y no nos dábamos cuenta? Siempre fue así, no nos dábamos cuenta. Siempre fue así. Pero me entiendo, trabajar. Ajá. Creo que a mi escritura le pondría no sé a qué te refieres. Ajá, ok. Creo que el título del escrito de Ingrid, no entiendo que su título sería No sé. No sé, ya. Uh-huh. El título es muy importante cuando escriben. Completa de alguna manera el sentido, es importante. Todo cambió para que saquemos nuestra mejor versión. Sigue tú, sí. Nati. De Katia Arjona, eso que leíste es de Katia. Ingrid Espinel agrega: como madres, creo que la tarea más importante es asegurarnos que nuestros hijos no pierdan la esperanza y la capacidad de soñar. Cuidar eso puede significar salvar al mundo. Norali Duin dice: agradecida por estar a salvo, resguardada del bicho malo. Feliz de saber que mis afectos se encuentran bien. Reflexiva sobre cuánto podrá habernos cambiado toda esta situación. Empática con aquellos que han sufrido alguna pérdida, su trabajo, un ser querido, su tranquilidad. O sea que Norali está agradecida, feliz, reflexiva y empática. Yes. Qué bueno. Yesenia Lange dice: detrás de todas las sombras de la vida, descubrimos entre los escombros manos asesinas que controlan y dominan el incierto futuro de nuestra historia. Okay. Ciertamente algo se ha develado también como de la política, de ese manejo, bueno, que asusta un poco. Alexandra Williamson dice: el color blanco antes me daba calma, paz. Ahora estas paredes blancas me hacen sentir dentro de una nada, una dimensión paralela, etérea que no se distingue como barrera, pero como encierra. Me siento en un cuarto de laboratorio, donde el tiempo se detuvo mientras afuera el mundo sigue. Jamás había sentido el color blanco tan pesado. Está muy bueno, Alexandra. Me gusta mucho tu texto. Uh-huh. Hay dos preguntas, bueno, varias preguntas. De Brahim: ¿de qué se trata? Jennifer Delgado hace una pregunta súper importante que yo creo que toca un punto muy particular en relación a las mujeres como principales cuidadoras. La pregunta de Jennifer dice: ¿quién cuida a las que cuidan? Muy importante. Bueno, nosotras mismas, en principio. Bueno, quizás se está poniendo de manifiesto eso. La importancia de los que cuidan, ¿no? Cuando antes vemos a personas aplaudiendo a actores, actrices, a deportistas, bueno, ¿te acuerdas? Quizá es que también estamos como en un momento diferente, pero hace unos meses cuando a una hora se aplaudía a los médicos y a las enfermeras, sí, era sumamente sobrecogedor escuchar eso en diferentes lugares. Bueno, Víctor Uco nos dice: ¿cómo lo hicieron los griegos para poder soñar sin miedos? Marcos pues nos comparte de su experiencia. Marcos, muchas gracias, nos dice: muchas gracias a Natalia Carolina, el solo escucharlos ha iluminado mi día, la felicito por tan agradable conversatorio. Marcos, bueno, vamos a
ver por redes sociales, estaremos en contacto y que se repitan eventos así. Gracias por tu palabra. Alicia Frauca dice, ver pasar los días sin cambios, sin color distinto al del anterior, no es lo peor. Lo peor es saber sobre aquellos fallecidos y que con el pasar del tiempo muchos van teniendo la cara de un conocido. Es como una cosa que se te va acercando. No sé si así lo he vivido yo. Y que te va acercando, ¿no? Se te va Cercando. acercando y que te va acercando. Así es. Alvis Centeno. Ajá. Sí. Lee tú. Les comparto un fragmento de un cuentito en cuarentena. Pilila se detuvo momentáneamente en el amplio barandal, con el café aún humeante en la mano izquierda, mientras con la derecha apartaba un mechón ensortijado de la frente, como si con ello quisiera apartar los pensamientos que como cuervos anidaban sus huevos, reproduciéndose cada día, y pensaba en la fragilidad de la vida, y evocó con una sonrisa lo que él dijo en su universo alterno. El amor es como un puente de cristal. Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar, así que yo creo que nos da chance para leer un texto más y ya. Voy a leer el texto de Lili, Sí. que dice, el encuentro conmigo misma. Últimamente con esta cuarentena he sentido libertad, aunque para algunas personas las ha dejado perplejas. En cierto aspecto, mi residencia ha florecido en mí un poco más y cada día más, como un fuego que se extiende cuando no se han apagado sus llamas. He vuelto a ver la luz, donde antes había sentido oscuridad, ahora rodeada de personas. Ya no siento el peso en mis espaldas. He empezado a sentir la libertad en mi alma. Ya he roto la burbuja en la que me encontraba para salir y llegar al encuentro conmigo misma. Bueno, creo que es un buen texto para terminar. No sé, Caro, ¿qué quieres agregar? Ya estamos sobre los últimos segundos finales. Bueno, que fue muy grato este rato, aunque no le hayamos visto la cara a nadie, pero que se hayan animado a escribir. Lástima que no tenemos más tiempo para conversar y elaborar sobre lo que están escribiendo. La invitación es a seguir escribiendo y para eso las dejamos con las palabras de Virginia Woolf. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Díganse eso una y otra vez durante este periodo difícil. Nos han preguntado, nos han preguntado como nuestros, bueno, yo tengo Twitter e Instagram, que es @NataliePonceU, Natalie con TH. Caro, yo creo que tu correo, tú no usas redes, ¿verdad? No, es Carolina, o lo puedo anotar ahí, ¿no? Creo que no hay mucho tiempo, pero Carolina@onbit. Onbit, O-M-B de Barcelona, IT.com. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias. De esta forma concluimos con la actividad Mujeres en Cuarentena, taller de escritura creativa de minicuentos. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a la página www.filpanamá.org para que puedan descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. Gracias.